Hola nuevamente a mis estudiantes. Hoy vamos a hablar sobre la clase de sistema endocrino, pero nos vamos a centrar en la ejecución, en la regulación de este sistema. El objetivo de esta clase será comprender e identificar la función del hipotálamo e hipófisis con el fin de asociar su acción en nuestro organismo. Para poder comenzar tenemos que hacernos varias preguntas. La primera, ¿cierto?, es ¿cómo se regulan estas hormonas? ¿Existirá algún sistema en donde una hormona al tener más cantidad, más concentración en la sangre o fuera, ¿cierto?, de una glándula, poder ver los niveles de estas hormonas? ¿Habrá algo que podrá regular este proceso? ¿O se inhiben, se recapturan o se siguen sintetizando? La verdad es que sí hay un sistema de control, el cual habíamos visto en clases anteriores, que tienen que ver con un feedback positivo y un feedback negativo, y con una regulación que tiene relación con un sistema humoral y nervioso que veremos a continuación. ¿De dónde viene la información que llega a las glándulas? ¿De dónde proviene esa información? ¿Cómo es que las glándulas son capaces de poder enviar información, en este caso sus hormonas, al resto de nuestro cuerpo? Pero la idea es saber quién activa estas glándulas, de dónde llega esta información para que ellas puedan, ¿cierto?, generar estas respuestas mediadas por hormonas. ¿Y qué pasaría si me extrajeran el páncreas? ¿Ya? Esta pregunta tiene que más verse todo con una pregunta de reflexión, sabiendo antes en la clase, ¿cierto?, de organización del sistema endocrino, que el páncreas regula muchas funciones biológicas, pero una de las más importantes es la recaptación de la insulina. Insulina, ¿cierto?, como hormona que va a liberar para poder captar, en este caso, la glucosa. Empezamos entonces. En la primera glándula, en este caso primordial que vamos a ver, se llama hipotálamo, que se encuentra aquí. Esa es su ubicación. El hipotálamo, chicos, es una estructura nerviosa que funciona como glándula endocrina fundamental y puede considerarse como el director para el sistema endocrino, y junto con la hipófisis van a regular una gran cantidad de funciones en el cuerpo. Entonces, este hipotálamo, ustedes podrían hacer una comparación, por ejemplo, con el jefe en un trabajo, ¿ya? Tenemos, ¿cierto?, los jefes, tenemos las personas que están a cargo, ¿cierto?, de otras personas, que son los empleados. Pero este jefe es el que manda, ¿cierto?, todo el lugar. Por eso que lo llamamos como un director, porque te tiene que dar órdenes y ejecutar, ¿cierto?, algunos procesos que sí van a ser comandados por otros elementos o por otras personas. Entonces, este hipotálamo, chicos, es la glándula más importante de nuestro cuerpo. El hipotálamo es el director, el que la lleva, el primero, ¿cierto?, en generar la primera respuesta para nuestras glándulas y éstas puedan liberar estas hormonas, ¿ya? Es la más importante, este hipotálamo. Después de esta glándula tenemos otra que se llama hipófisis, que es la segunda al mando. Recién le mencioné, ¿cierto?, que teníamos el hipotálamo, que es el director, el que la lleva, el que ejecuta la primera orden para que estas glándulas funcionen y liberen la hormona. Pero, como todo buen jefe, siempre hay un subdirector, siempre, ¿cierto?, hay un segundo al mando. En el caso de que el hipotálamo, ¿cierto?, no puede enviar un mensaje, la hipófisis, ¿cierto?, puede regular esa respuesta. Entonces, esta hipófisis que se encuentra acá, ¿ya? Voy a dar una mnemotecnia de cómo reconocer la hipófisis. Si se dan cuenta, en la forma en donde, ¿cierto?, está ubicada, que en la parte, ¿cierto?, en la parte frontal baja, yo voy a encontrar esta estructura que se asimila a unos testículos. Y lo voy a decir así, tal cual, porque parecen, ¿cierto?, dos sacos que cuelgan de donde está el hipotálamo. ¿Se fijan que acá está el hipotálamo? Toda esta estructura que parece como un triángulo, y bajo él vamos a encontrar estos dos sacos que van a colgar de este hipotálamo. Se asimilan, ¿cierto?, a la forma de unos testículos. ¿Y por qué se los digo? Porque en cualquier imagen que ustedes observen de un cerebro, ustedes automáticamente podrían reconocer esta hipófisis a través de lo que estoy mencionando. Entonces, esta hipófisis es una pequeña glándula, es muy pequeña, y está ubicada en una estructura ósea que es nuestro cráneo, en la base de nuestro cráneo, y está por debajo del hipotálamo. ¿Ven? Acá está el hipotálamo.
Y esto, ¿cierto?, sería la hipófisis completa. ¿Dónde se ubica? En la silla turca. ¿Ya? Miren, se las voy a mostrar inmediatamente. Esto que ven acá ustedes, esa estructura que está, ¿cierto?, hundida, que se asemeja a una silla turca, por eso se llama así, es donde, ¿cierto?, se va a asentar esta hipófisis. Y se digan, ese agujero ahí es el foramen magno, es el agujero por donde sale la médula espinal. Estamos viendo esta imagen y el corte que presenta es por arriba, ¿cierto? Estamos viendo la calota, el cráneo que fue cortado desde arriba y yo estoy mirando, ¿cierto?, de arriba hacia abajo. Entonces aquí vemos, ¿cierto?, acá se va a aposentar el cerebro completo y justamente esta estructura que habíamos visto anteriormente, esta hipófisis, se va a sentar, se va a situar en esa sillita turca, que es el nombre. Esta es una imagen, ¿cierto?, pintada de este foramen, de esta silla, y esta es la imagen real de un cráneo real. Si se fijan, tiene todos estos agujeros por donde pasan nervios, aquí pasa la médula espinal por abajo, por lo tanto yo podría decir que en este lugar, si se fijan la forma, aquí se debería asentar el cerebelo, ¿se fijan? Ahí se aposenta el cerebelo, tiene la forma, ¿cierto?, de estas dos estructuras por posterior. Ahí acá tenemos por delante, ¿cierto?, todo el cerebro. Y ese agujero o por donde pasa la médula espinal. Bulbo raquídeo, ¿cierto?, y médula espinal. Y esa sillita turca es donde está la hipófisis. Entonces, esta pequeña glándula, como ya le expliqué, está situada en esta silla turca, en la base, ¿cierto?, de nuestro cráneo, tiene unas funciones muy importantes. Primero, va a coordinar a las demás glándulas endocrinas. Por lo tanto, si el hipotálamo manda la primera señal, ¿cierto?, se la manda ¿a quién? A la hipófisis, y la hipófisis es la que se encarga, ¿cierto?, de enviar la información a todas las otras glándulas de nuestro cuerpo. Me refiero, por ejemplo, al timo, a la tiroide, a las glándulas suprarrenales, a los testículos, a los ovarios, a todas las glándulas que vimos en la clase anterior, ¿cierto? El mensaje para que ellas se activen y puedan liberar sus hormonas lo hacemos a través de estas dos grandes glándulas. Primero el hipotálamo. Él es el que la lleva, él es el director. Por lo tanto, él manda un mensaje a su segundo a cargo, que es el hipotálamo. Entonces, él me va a ayudar también a coordinar todas esas funciones que van a tener las glándulas. Ahora, esta hipófisis se divide en tres partes. Fíjense bien. En una adenohipófisis, que es la parte delantera, si podríamos llamarla así, ¿ya? El primer saquito que aparece. Todo esto es la adenohipófisis, que forma parte de la hipófisis, es parte de él. Tenemos la parte media, y la parte media, como se muestra acá, es solamente la separación que genera entre la adenihipófisis y la neurohipófisis, ¿ya? Porque esta glándula que se llama hipófisis se divide en dos partes, en realidad. Adenihipófisis, que está separada por una parte media, que es esa línea que está ahí, y, ¿cierto?, siguiendo hacia el lado derecho tenemos, ¿cierto?, esta neurohipófisis. Entonces la dividimos en dos partes separadas por una parte media. Cada una, ¿cierto?, con diferentes funciones, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces ya habíamos mencionado la silla turca, donde se aposenta, ¿cierto?, nuestra hipófisis en ese lugar. ¿Ya? Ahí, esa sillita. Y vamos a seguir con la glándula pineal. La glándula pineal es esta. Y se fijan, aquí fácilmente podrían reconocer lo que yo les mencioné recién. Este triángulo que está acá, el hipotálamo, y esto que está más abajito colgando del hipotálamo sería la hipófisis. Y un poco, ¿cierto?, más tirado, ¿cierto?, a la parte posterior del cerebro, donde está el cerebelo, está la glándula pineal. Esa glándula ya se encuentra, ¿cierto?, ubicada en el cerebro, muy cercana al hipotálamo. Fíjense, sí, está muy cercana al hipotálamo. Ahí está el hipotálamo, ahí está la hipófisis, y al cuerpo calloso. El cuerpo calloso en este caso es esta estructura que está acá, que sostiene y separa a ambos hemisferios, hemisferio derecho e izquierdo del cerebro. Y su función es ¿cierto?, poder producir y secretar hormona melatonina.
La melatonina es sumamente importante y su neurotransmisor a nivel nervioso es la serotonina. O sea que esta glándula pineal a nivel nervioso, ¿cierto? A través de la serotonina va a ser capaz de estimular a esta melatonina para que funcione en nuestro cuerpo, que es una hormona. Y esa hormona está relacionada con los ritmos biológicos. Y cuando me refiero a ritmos biológicos tiene que ver con la respiración, con la frecuencia cardíaca, con la regeneración celular, con la regulación del sueño, la disminución del estrés, entre otras funciones. O sea que sin esta glándula pineal mi cuerpo no podría ser coordinado. Pero esa coordinación tiene mucho que ver, ¿cierto?, con este hipotálamo. Acuérdense que este hipotálamo es el que genera la mayor cantidad de funciones sobre esas glándulas. Pero para poder entregar esa respuesta, tiene que hacerlo a través de su segundo al mando, hipófisis. Entonces, obviamente, para que esta glándula pineal genere la respuesta, tiene que estar comandado por el hipotálamo, y cierto, está por esta segunda al mando que sería la hipófisis. Ahora, el sistema endocrino va a estar constituido por una serie de glándulas que ustedes ya lo saben, pero que en su gran mayoría, todas ellas van a estar coordinadas por el hipotálamo, porque dijimos que el hipotálamo era la glándula maestra, el director, quien la lleva, ¿cierto?, nuestro cerebro en todas las respuestas que se generan a nivel hormonal. Entonces, este hipotálamo se ubica en la base del cerebro y se conecta con la hipófisis, lo que recién habíamos hablado, y controla la secreción de hormonas que en esta glándula se hace a través de las neurohormonas. O sea que este hipotálamo, para poder mandarle el mensaje a esta hipófisis, va a utilizar neurohormonas. ¿Ya? Hipotálamo, que es el director del sistema endocrino, le tiene que mandar mensajes constantemente a la hipófisis para que ella le avise a todas las glándulas de nuestro cuerpo que tienen que liberar sus hormonas para poder ejecutar respuestas. Pero el mensaje, o sea, lo que el hipotálamo, el WhatsApp que le manda el hipotálamo a la hipófisis lo hace a través de neurohormonas. Esas neurohormonas pueden ser de dos tipos. Pueden ser factores liberadores. Eso significa que en este caso, si el hipotálamo le manda un factor liberador a la hipófisis, significa que tiene que estimular la secreción hormonal. Mientras que si el hipotálamo le manda una información a la hipófisis, si es inhibidor, quiere decir que tiene que inhibirla. ¿Ya? Entonces, son dos tipos de neurohormonas. Una en donde el hipotálamo le dice a la hipófisis que tiene que estimular la secreción hormonal, o también decirle, el hipotálamo a la hipófisis, que en realidad tiene que inhibir la secreción hormonal de una glándula en específico. Por eso que son dos factores, muy fácil. Liberadores de hormonas o inhibidores de estas. Estos factores son transportados hasta la hipófisis por una red de vasos sanguíneos que se denomina sistema porta-hipotalámico hipofisiario. En realidad este nombre, chicos, no es muy importante, no se los voy a preguntar tal cual, pero sí saber que para poder haber una comunicación entre el hipotálamo y la hipófisis tienen que existir estas dos neurohormonas que van a viajar a través de los vasos sanguíneos para poder llegar del hipotálamo, ¿cierto?, a la hipófisis. Y esas neurohormonas son producidas por neuronas y que se vierten a la sangre para ejercer su acción en una célula blanco. Entonces, si se fijan en esta imagen, aquí podemos reconocer fácilmente que en el color rojo, que ustedes ven ahí, ¿cierto? Ahí, en ese rojito, ese es el hipotálamo. Y lo que se ve en rosa, un poco más abajo, en rosita, abajo sería la hipófisis. Y esa hipófisis, ¿cierto?, es la que se va a encargar de mandar el mensaje al resto de las glándulas que están en nuestro cuerpo. Pero la comunicación que se da entre el hipotálamo y la hipófisis se hace a través de neurohormonas. Ellas se van a encargar, ¿cierto?, de hacer la comunicación entre estas dos glándulas. Entonces la hipófisis, ya lo había mencionado, se ubica debajo del hipotálamo, es muy pequeña y su masa es un poco menor a medio gramo. Está formada por tres partes, lo habíamos mencionado. Un lóbulo anterior que se llama adenihipófisis, una parte posterior que se llama neurohipófisis y estas dos estructuras que lo va a separar, un lóbulo intermedio, una parte media. Esta glándula es fundamental, pues regula la mayor parte de los procesos biológicos mediante la secreción de hormonas.
Esto quiere decir que el hipotálamo le manda un mensaje a esta hipófisis para que sea esta glándula la que pueda darle el mensaje al resto de las glándulas para que liberen sus hormonas. Entonces, habíamos hablado de dos estructuras importantes. En el caso de la adenohipófisis, que sería esta estructura, me voy a ir hacia atrás. Esta, la adenohipófisis, la que está por anterior, ¿cierto? Este saquito que forma la hipófisis, pero la que está primero, sería adenohipófisis, y el lóbulo posterior se le llama neurohipófisis. Y ambas tienen diferentes funciones. Ahora, si las explicamos, y que son, ¿cierto?, forman parte de esta hipófisis, presentan funciones. En este caso, la adenohipófisis produce dos tipos de hormonas. Las hormonas que son tróficas y las no tróficas. Entonces, la adenohipófisis, que forma parte de la hipófisis, va a tener una hormona que va a estimular la secreción de otras glándulas endocrinas. O sea que si el hipotálamo le manda un mensaje a la hipófisis para que active a otra glándula endocrina, lo va a hacer por medio de hormonas tróficas. O sea, que estas hormonas tróficas le van a decir, ¿cierto?, a las glándulas que liberen sus hormonas, pero en este caso son endocrinas. Todas las glándulas que vierten, ¿cierto?, su hormona a través de la sangre, lo hacemos a través de hormonas tróficas. ¿Y esas hormonas dónde están? Están en la adenohipófisis. Pero en el caso de que tuviera glándulas exocrinas, fíjense, estas serían las hormonas no tróficas, que actúan directamente sobre la célula blanco. Por ejemplo, si yo le tengo que mandar un mensaje, en el caso, imagínense una mamá que está recién dando de amamantar, ¿ya? Dio a luz y, ¿cierto?, tiene que el bebé, gracias a la succión del pezón, va a generar, ¿cierto?, que hay una eyección de la leche, una salida de esta leche materna. ¿Cómo pasa esto? Primero, tenemos que saber que la glándula mamaria es un tipo de glándula. Y esta glándula libera hormonas que pueden, ¿cierto?, dar respuesta a la producción de esta leche, a través, por ejemplo, de la oxitocina. Entonces, yo, ¿cómo sé quién le manda esta información para que pase esto? Yo primero tengo que saber que el primero en generar la respuesta es el hipotálamo, porque dije que era el director, ¿cierto?, de toda la pega. Pero este hipotálamo le tiene que mandar ese mensaje para que, ¿cierto?, se produzca más leche. Este hipotálamo le tiene que mandar un mensaje al segundo al mando, que sería la hipófisis, ¿cierto? Pero, ¿cómo se da el mensaje? Este mensaje se entrega, acuérdense que a través de neurohormonas. El hipotálamo le entrega a la hipófisis la información por neurohormonas. Pero esta hipófisis, ¿cierto?, tiene dos partes. Tiene una adenohipófisis y tiene una neurohipófisis. En el caso de la adeno, ¿cierto?, que era el lóbulo anterior, que parecía un saquito, ¿cierto? Esta adeno, en el caso de ello tener que mandarle el mensaje a las glándulas mamarias, tiene que hacerlo a través de hormonas no tróficas, porque yo sé que estas hormonas son las que actúan directamente en las células blancas, o sea, en las glándulas exocrinas. Por el contrario, si yo quiero mandar un mensaje para decirle a la tiroides que tenga que sintetizar la hormona T3 o T4, primero, ¿cierto?, le mando un mensaje al hipotálamo, el hipotálamo le manda el mensaje a la hipófisis, pero es la adenohipófisis que va a liberar hormonas tróficas, ¿cierto?, hacia la tiroides, porque es una glándula endocrina, para que pueda liberar sus hormonas, ¿ya? Tiene relación esto con las glándulas endocrinas y exocrinas, que están ¿en dónde? Estas hormonas en la adenohipófisis. Y la adenohipófisis forma parte, ¿cierto?, de la hipófisis, es una parte de él. Y la neurohipófisis, que sería la parte anterior, que le había mostrado en la imagen, la parte posterior, la anterior es la adenohipófisis, que tiene las hormonas tróficas y no tróficas. Las tróficas son las endocrinas y las no tróficas las exocrinas. Pero la neurohipófisis es el lóbulo posterior y también él se encarga de otra función, de liberar otras hormonas. En ese caso, la neurohipófisis se va a encargar de almacenar y luego liberar dos hormonas
que son producidas por el hipotálamo. Interesante, porque quiere decir entonces que en la hipófisis, en la adenipófisis, ella es capaz de poder crear sus propias hormonas. Ella tiene, ¿cierto?, la capacidad de crear estas sustancias orgánicas, que son las hormonas, que pueden, ¿cierto?, activar a glándulas. Pero en el caso de la neurohipófisis sirve como un almacén. Solamente guarda las hormonas ¿de quién? Del hipotálamo. El hipotálamo va a crear estas hormonas, pero las va a guardar en la neurohipófisis. ¿Sí? Esta tiene sus propias hormonas para activar a las glándulas, pero la neurohipófisis solamente es un almacén, es una bodega, que guarda las hormonas que son creadas y producidas por el hipotálamo. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la ADH, que es la hormona antidiurética, y la oxitocina, que es la OCT. Estas dos hormonas son las que, ¿cierto?, son producidas en el hipotálamo, pero son guardados, ¿cierto?, en la hipófisis. ¿Pero en qué parte? En la neurohipófisis, en el lóbulo posterior. Lóbulo anterior con sus propias hormonas que van a, ¿cierto?, a activar a glándulas, y una neurohipófisis que corresponde a un lóbulo posterior que solamente almacena, ¿qué cosa? Hormonas que fueron creadas gracias al hipotálamo. Entonces ahora vamos a ver cómo se da esta cascada de respuesta. Ya, entonces empezamos con las glándulas suprarrenales. Entonces estas glándulas suprarrenales, para que puedan liberar sus hormonas, tiene que haber el primer llamado. Obviamente que aquí nos falta, ¿cierto?, el hipotálamo. El hipotálamo le avisa a la adenipófisis que produzca la hormona adrenocorticotrofina, ACTH. Esta hormona va a estimular directamente a las glándulas renales para que produzca los glucocorticoides y los andrógenos. Todas las hormonas que están en la corteza o en la médula de estas glándulas van a ser estimuladas por esta hormona. Y esta hormona sería en este caso una trófica, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta hormona va a viajar a través de la sangre. Entonces, vuelvo a repetir. La adenipófisis, ¿cierto?, le va a mandar una señal. Si quiero que actúe estas glándulas suprarrenales que liberen sus hormonas, tiene que activarse primero el hipotálamo. El hipotálamo le manda un mensaje a la adenipófisis, ¿cierto? Esta adenipófisis va a liberar su propia hormona. Y esta hormona, ACTH, esta es la que se encarga de poder estimular a las glándulas suprarrenales. ¿Cómo se llama? Adrenocorticotrofina. ¿A quién estimula? A las glándulas suprarrenales. ¿Para que liberen qué? Hormonas que tienen relación, ¿cierto?, a los glucocorticoides y a los andrógenos. Acá tenemos otro caso. Lo mismo, el hipotálamo le va a mandar un mensaje a la adenipófisis, ¿cierto?, para que pueda activar a la tiroides, esta glándula. Pero para poder activar esta glándula, para que libere T3 y T4, primero esta adenipófisis tiene que producir esta hormona estimulante de la tiroides. Esta TSH, que es la hormona que estimula a la tiroides, para que libere, ¿cierto?, la hormona T3 y T4. Y esa hormona, ¿cierto?, no tiene un órgano blanco específico, porque habíamos dicho que estas hormonas van a viajar a través de la sangre, pero van a regular el metabolismo, ¿ya? El consumo calórico de los alimentos que nosotros consumimos. Entonces, repito de nuevo. Adenipófisis, ¿cierto?, le va a mandar un mensaje, va a producir, mejor dicho, esta hormona TSH, y es esta hormona trófica, porque viaja a través de la sangre, va a estimular, ¿cierto?, a esta glándula que se llama tiroides para que libere T3 y T4. Otro ejemplo, en el caso de que yo necesite hacer crecer este huesito en el periodo de crecimiento, ¿cierto?, se desarrolla el cartílago de crecimiento, tengo que mandar un mensaje, ¿cierto?, para que promueva, ¿cierto?, el crecimiento de este hueso. ¿Cómo lo hago? El hipotálamo, a través de neurohormonas, le va a mandar un mensaje a la hipófisis, pero en este caso a la adeno, al lóbulo anterior. Esta adenipófisis va a producir, ¿qué hormona? La hormona del crecimiento. Y esta hormona va a promover en ese hueso el crecimiento esquelético y muscular, que va a, ¿cierto?, también promover el metabolismo de las grasas. Es como este sistema endocrino puede promover el transporte de esta información a través de todas las glándulas que hemos mencionado. Vuelvo a repetir, la glándula más importante aquí es el hipotálamo.
El hipotálamo, ¿a qué le manda el mensaje? A la hipófisis, pero en este caso al adeno, porque esta adenihipófisis tiene su propia hormona. ¿Esta hormona cuál es? La hormona del crecimiento. ¿Y esa hormona a quién va a promover? ¿O qué promueve? El crecimiento esquelético. ¿Se fijan? Otro ejemplo más. En este caso, estamos hablando de la glándula mamaria, ¿ya? Y para que esta glándula mamaria pueda producir leche, ¿cierto? Sintetizar leche a través de estas, ¿cierto? Masas de grasa que van a producir, ¿cierto? El suero que van a tomar estos bebés al nacer, tiene que haber una señal para que esta glándula se empiece a llenar con esa leche. ¿Cómo se hace? Primero le mando un mensaje el mensaje llega primero al hipotálamo. El hipotálamo le va a mandar la pega a su segundo al mando, que es la hipófisis. Pero la hipófisis, ¿cierto? Tiene que secretar una hormona, ¿cierto? Por lo tanto, es adenihipófisis. Esa adenihipófisis va a liberar, ¿cierto? Solamente después del parto esta prolactina, que se abrevia PRL. Y esta prolactina es la que va a estimular a esa glándula para que pueda desarrollar o producir, ¿cierto? Esta leche. Entonces, también seguimos, ¿cierto? El mismo camino, ¿cierto? De información, donde primero parto con el hipotálamo le dice a la hipófisis, en este caso adeno, porque esta hormona viaja a través de la sangre, o sea, sería trófica, y es esa hormona, ¿cierto?, que liberó la hipófisis, la que va a estimular a esta glándula para poder producir leche. En el caso de los ovarios y los testículos, ¿cierto? También pasa lo mismo. Si se dan cuenta, el hipotálamo le manda una señal a la adenihipófisis para que produzca la hormona estimulante de los folículos, FSH. Esta hormona va a actuar sobre los ovarios para que puedan, ¿cierto?, desarrollar al folículo o al ovocito. Y también la hormona luteinizante para que también ayude a la formación y reproducción interior de los testículos y también de los ovocitos. Entonces, estas dos hormonas son las que se encargan de estimular a estos gametos sexuales, femenino y masculino, para que puedan, ¿cierto?, liberar después otras hormonas. Fíjense bien. Fíjense lo que expliqué. Esta adeno produce estas dos hormonas que van a actuar sobre las gónadas, ¿cierto?, sexuales. Pero a la vez, esta liberación de estas hormonas, ¿cierto?, va a estar regulada obviamente ante un factor anterior que se llama factor liberador. O sea, lo que estoy diciendo es que este hipotálamo tenía que haber primero, ¿cierto?, liberado esa hormona, ¿ya?, para que se pueda liberar estas dos que son provocadas, ¿cierto?, en la adenihipófisis. Todo parte, ¿cierto?, por el hipotálamo, ¿ya? Entonces, cuando se liberan estas dos hormonas, ¿ya?, van a actuar sobre las gónadas, pero esa liberación de hormonas a estas gónadas van a producir que se liberan otras hormonas. Y ese factor liberador de gonadotropinas, que es cierto que están presentes, ¿cierto?, en estas gónadas, solamente es producido por el hipotálamo. Por lo tanto, siempre la respuesta, el feedback que se hace entre las hormonas y las glándulas, siempre la va a comenzar el hipotálamo. ¿Quién sigue ese recorrido de respuesta? La hipófisis. Adeno o neurohipófisis va a depender del tipo de glándula que queramos estimular. Si estamos hablando de glándulas que tienen que vertir toda su hormona a través de la sangre, vamos a hablar de adenihipófisis. Pero como lo vamos a ver aquí, en este caso, vamos a ver, ¿cierto?, el caso de la neurohipófisis. En aquellas glándulas donde liberan su hormona al medio externo, no a través de la sangre. Entonces expliquemos En el caso de aquí, en el caso de la reabsorción de agua en los riñones, que también son glándulas, el hipotálamo produce esta hormona, lo habíamos dicho anteriormente. Te habíamos dicho que el hipotálamo tiene sus propias hormonas, pero las guarda o las almacena en la neurohipófisis. Ahí la guarda. Pero también, ¿cierto?, en la adenihipófisis, en la hipófisis tiene la característica de que también tiene sus propias hormonas, las que hemos mencionado todas estas anteriormente. La hipófisis tiene la función de poder crear esta hormona, pero que actúa sobre glándulas solamente, en este caso, endocrinas. Pero
existe, ¿cierto?, otra forma de comunicarse entre las glándulas. Entonces, este hipotálamo produce esta hormona que se llama hormona antidiurética, la ADH, y esta hormona va a ser almacenada y liberada en la neurohipófisis. El hipotálamo la crea, él la fabrica, pero es esta hormona la que se almacena en la neurohipófisis y es esta neuro la que la libera. ¿Y cuál es la función? La función de esta hormona es estimular, ¿cierto?, la reabsorción de agua en el caso de los riñones, ¿ya? Lo mismo pasa, ¿cierto?, con la oxitocina. Esta hormona, chicos, tiene una función en dos procesos fundamentales biológicos de la mujer. La oxitocina, por ejemplo, a nivel uterino, provoca las contracciones, provoca la dilatación de la vagina cuando un bebé, ¿cierto?, una mujer va a dar a luz. Entonces, entre más oxitocina hay, más dilatación hay en la madre y puede, ¿cierto?, salir el bebé completo a través de este aparato reproductor femenino. Pero también la oxitocina va a permitir, en este caso, durante la lactancia, la salida de la leche a través de la succión de ese bebé. Entonces, para poder que este cuerpo pueda generar esa leche o provocar esas contracciones, tengo que mandarle una señal. Si una mujer está con contracciones constantemente, ese mensaje, ¿quién lo dio antes? El hipotálamo. El hipotálamo produjo esa hormona, la oxitocina. Y esa hormona, obviamente que la hizo el hipotálamo, la creó, pero se guardó y se liberó en la neurohipófisis. Es la neurohipófisis la que la libera al cuerpo para que pueda estimular las contracciones durante el parto y la salida de la leche gracias a la succión del bebé. ¿Se fijan? Aquí hablamos de neurohipófisis, pero porque hablo que el hipotálamo produce una hormona y esa hormona se almacena y libera en esta, ¿cierto?, glándula llamada hipófisis, en el lóbulo posterior, por eso se llama neurohipófisis. Entonces, si se fijan, acá está todo el resumen de cómo yo puedo organizar estas hormonas, ¿cierto?, a partir del hipotálamo y la hipófisis. ¿Se fijan? Acá está el hipotálamo. El hipotálamo tiene dos hormonas, ¿cierto?, que crea y la almacena en la neurohipófisis, ¿cierto?, la adrenocorticotrofina y la oxitocina. Estas dos hormonas, ¿cierto?, se van a crear en el hipotálamo y se almacenan en la neuro, mientras que la ACTDH, la TSH, la hormona del crecimiento, la folículo estimulante, la luteinizante y la prolactina, todas estas hormonas van a sintetizarse, se van a crear en la adenohipófisis. El hipotálamo le manda una señal para que la adenohipófisis libere estas hormonas y actúen sobre glándulas endocrinas. Esa es la diferencia, ¿ya? Endocrinas que pueden ser tróficas o pueden ser glándulas exocrinas, ¿cierto?, a través de hormonas no tróficas. Y la neurohipófisis solamente almacena hormonas que se producen en el hipotálamo. Ahora, hay un control de las secreciones hormonales, eso siempre ha existido. Y este control tiene que ver con un equilibrio interno que tiene que ver con la homeostasis y la secreción de la hormona, el cómo se activan y se desactivan. Cómo yo sé cuándo decirle, cómo el hipotálamo le dice a la hipófisis que secreten hormonas o se inhiban. Entonces, esto nosotros ya lo habíamos visto antes. Y hay dos tipos de regulación, ¿ya? Una regulación que es humoral y otra nerviosa, para poder, ¿cierto?, explicar la liberación de una hormona o la inhibición de esta. Vamos a empezar con la regulación humoral. Esta se basa en la detección de la concentración de las hormonas. A través de la sangre, ¿cierto? Estas sustancias producidas por células blancas como una respuesta, que son las hormonas, vamos a fijarnos en la concentración de ellas. Y nosotros ya lo habíamos visto. Ante un feedback positivo o negativo, yo puedo regular si sigo mandando hormona, o sea, estimulo a esta glándula o la inhibo. Entonces, en la retroalimentación negativa, en este caso, si es humoral, la glándula endocrina, si detecta que la respuesta de la célula blanco o la concentración hormonal es baja, se va a estimular a la secreción por parte de la glándula, ¿ya? Por el contrario, si se produce un aumento de la respuesta de la célula blanco, se va a inhibir. Si hay mucha cantidad de esa hormona en el torrente sanguíneo, se inhibe la secreción, ¿cierto?, hormonal, o sea, se inhibe la glándula.
Por lo tanto, tengo que mandarle un mensaje. Si tengo que inhibir a la glándula, tengo que mandarle un mensaje al hipotálamo y a la hipófisis, ¿cierto? Para que le diga a esa glándula que deje de liberar de esa hormona. Entonces, vamos a mirar esta imagen. En el número 1 vemos, ¿cierto?, que estamos hablando sobre la regulación negativa de la tiroides. Fíjense en el 1. Un estímulo como la disminución de la frecuencia cardíaca provoca que las células neurosecretoras, ¿cierto? Acuérdense que aquí había neurohormonas que le decían a la hipófisis que hiciera una pega. Entonces, del hipotálamo secretado por factores liberadores de la hormona. Ya. Neurohormonas en el hipotálamo que ayudan a la acción, ¿cierto?, de la hipófisis. Número 2. Ese factor liberador actúa sobre la adenipófisis, que es el lóbulo anterior, estimulando a la hormona TSH, porque estamos hablando de la tiroides. Entonces acuérdense que la adenipófisis va a producir la hormona estimulante de la tiroides, que es la TSH, y esto me va a ayudar a que, entonces, esta hormona que va a salir ¿cierto?, del lóbulo anterior, va a salir, ¿cierto?, para poder estimular a esta tiroides. La TSH viaja por el torrente sanguíneo hasta la glándula tiroides, donde estimula la secreción y liberación de la hormona T4. Después, la T4 va a incrementar la frecuencia cardíaca. Ahí funciona. Entonces va a ir a su célula blanca, va a aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, ese incremento sanguíneo de los niveles de T4 va a inhibir a las células secretoras de la adenipófisis porque ya la hormona provocó su función, su acción. Por lo tanto, una vez que ya cumplió su función, tiene que ir a avisarle al hipotálamo, que le diga a la hipófisis, que por favor le diga a la tiroides, que deje que inhiba la liberación de la hormona. ¿Se fijan? La regulación humoral positiva ya la habíamos visto, un feedback positivo, en donde en este caso la respuesta de la célula blanco tiene que ver con yo tengo que incrementar la secreción de la hormona porque la necesito. Por lo tanto, si estos niveles son bajos, yo tengo que generar más hormonas, ¿cierto? O sea, tengo que mandarle una señal a esta glándula endocrina para que libere al torrente sanguíneo más de este componente orgánico, que es la hormona. Este mecanismo actúa cuando se necesita alcanzar altos niveles de respuesta, ¿ya? Y esto es una retroalimentación positiva. Necesito de esa hormona, necesito incrementar la secreción porque necesito generar una respuesta en mi organismo. Pasa, por ejemplo, en el caso del amamantamiento. Miramos la imagen. El número 1, aquí. La succión del pezón por parte del lactante va a estimular en la madre las terminaciones nerviosas que presenta en la piel. ¿Ya? La succión, ¿cierto?, del bebé a través de su boca en el pezón van a provocar un estímulo. Y ese estímulo va a llegar hasta el hipotálamo. ¿Ya? Que el bebé esté succionando, esa respuesta refleja del bebé sobre el pecho de la madre va a generar que el hipotálamo le llegue una señal. Este hipotálamo, como les dije yo, tiene, ¿cierto?, unas neurohormonas. Entonces, ese mensaje le va a llegar a la neurohipófisis. ¿Por qué a la neuro? Porque acuérdense que el hipotálamo sintetiza la hormona oxitocina. Entonces, obviamente que el hipotálamo le tiene que mandar una señal a la neuro porque la neurohipófisis es quien le guarda esta hormona. Acuérdense que dice que es como un almacén, es como una bodega. Se guarda aquí la oxitocina. Entonces, si el bebé succiona, ¿cierto?, manda una señal, ¿cierto?, automática al hipotálamo. El hipotálamo le manda una señal a la neurohipófisis para que libere oxitocina. Y esa oxitocina actúa sobre los músculos que rodean, por ejemplo, toda la masa contráctil de la mama para que se expulse la leche. Entonces, entre mayor sea la succión efectuada por el bebé, entre más reflejo haya, ¿cierto?, mayor cantidad de oxitocina se va a liberar al medio. Y por eso me refiero con retroalimentación positiva. Cuando yo quiero generar altos niveles para poder generar esta respuesta, tengo que aumentar esta liberación de la hormona. ¿Sí? Y la regulación nerviosa sería la última. Esta regulación tiene que ver con la liberación, ¿cierto?, o la inhibición de la producción de hormonas en algunos tejidos. En este caso, ¿quién los produce? Esta regulación, el hipotálamo. Y este hipotálamo, ¿cierto?, va a llegar a determinadas células blancas donde tiene que llegar esta respuesta y luego va a desaparecer en la circulación. Y existen dos tipos de regulación, los cortos y los largos. ¿Qué quiere decir?
que el hipotálamo puede mandar un mensaje, ¿cierto?, que actúa de manera local entre la hipófisis y el hipotálamo. O sea que esta regulación nerviosa, solamente el hipotálamo le va a mandar la información a la hipófisis para que corte la secreción o aumente la secreción de una hormona en específico. Pero es el hipotálamo quien la manda, ¿ya? El hipotálamo produce estos factores que van a llegar o al hipotálamo o a otras células blanco. Si es corta, si una regulación corta, nerviosa corta, quiere decir que el hipotálamo le manda el mensaje directamente a la hipófisis. Y es la hipófisis la que se hace cargo de inhibir o aumentar la secreción en alguna glándula. Pero si la regulación es larga, quiere decir que este hipotálamo se va a encargar de mandarle la señal directamente o a los órganos o a las células blanco. O sea, lo que habíamos visto en esta imagen anterior. Fíjense que acá el órgano, ¿cierto?, le mandó un mensaje directamente a la hipófisis. No se la mandó al hipotálamo, no a la hipófisis. Entonces, esta regulación que ven ustedes acá, ¿cierto?, si se diera de forma contraria, si este hipotálamo le mandara un mensaje directamente al corazón para que no incrementara la frecuencia cardíaca, sería una regulación de tipo larga, porque el hipotálamo va a ejecutar la respuesta sobre el mismo órgano o glándula que está provocando la acción o liberación de esa hormona. Y la corta es porque el hipotálamo solamente le mandó el mensaje a su segundo al mando y es este el que tiene que producir, ¿cierto?, la respuesta específica. Y